1. Después del trabajo, la libertad sin excusas. Durante miles de años, la actividad humana estuvo organizada alrededor de una necesidad básica: sobrevivir. Cazar, cultivar, fabricar, comerciar, cuidar, construir, reparar. Incluso las formas más sofisticadas de cultura, arte, ciencia, filosofía, crecieron dentro de ese marco de presión material. El trabajo no era solo economía, era estructura psicológica, identidad, jerarquía social, sentido del tiempo. Ser humano era, en gran medida, estar ocupado. La idea de una inteligencia artificial capaz de realizar prácticamente todas las actividades productivas rompe ese eje histórico. No como una simple herramienta más, sino como una sustitución sistémica de la función laboral en su totalidad. En ese escenario, la pregunta deja de ser cómo vamos a trabajar y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿qué queda cuando el trabajo deja de ser necesario? Porque el trabajo no solo producía bienes. También producía estructura mental. Definía horarios. Organizaba la atención. Justificaba el cansancio. Daba narrativa al día. Sin esa arquitectura, aparece algo nuevo: tiempo sin obligación externa. Y ese tiempo no es automáticamente libertad en sentido psicológico. Es un territorio abierto. Durante un periodo de transición, la sociedad probablemente intentaría reconstruir sustitutos simbólicos del trabajo: actividades competitivas, métricas de rendimiento, formas de prestigio basadas en lo no productivo, nuevas jerarquías de atención. El impulso de comparar, medir y escalar no desaparece con la automatización. Pero incluso esos reemplazos tendrían un límite: la ausencia real de necesidad material como motor central de la vida. Entonces surge la cuestión más profunda. ¿Qué es una vida humana cuando no está definida por la necesidad? ¿Qué ocurre cuando la supervivencia deja de estructurar la existencia diaria? ¿Qué aparece cuando la presión externa se reduce al mínimo histórico? La libertad, en ese contexto, deja de ser una palabra abstracta y se convierte en experiencia directa. Y la experiencia directa de la libertad no es necesariamente placentera. Porque una parte importante de la mente humana no fue diseñada para la indeterminación total. Está acostumbrada a marcos, tareas, objetivos, restricciones. Sin ellos, aparece lo que podría llamarse una exposición prolongada al propio interior. Sin distracción estructural, emergen preguntas que antes estaban contenidas. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué significa vivir sin necesidad? ¿Qué hago con el tiempo cuando el tiempo ya no está vendido? ¿Qué soy cuando no estoy haciendo nada útil? En ese punto, la inteligencia artificial no solo reemplaza el trabajo, elimina la coartada histórica de la ocupación permanente. Y lo que queda es una especie de desnudez existencial. No necesariamente un colapso. Tampoco automáticamente una utopía. Más bien una bifurcación. Una posibilidad de profundización de la vida consciente, o de fuga constante hacia nuevas formas de distracción artificial. Porque la libertad real no es solo ausencia de imposición externa. Es la capacidad de sostener el propio vacío sin colapsar en él. Tal vez el cambio más importante no sea tecnológico, sino antropológico: el paso de una especie organizada por la necesidad a una especie confrontada con su propia indeterminación. Y en ese escenario, la pregunta deja de ser qué puede hacer la inteligencia artificial. Y pasa a ser otra, mucho más difícil. ¿Qué puede soportar la conciencia humana cuando ya no necesita justificarse a través de lo que hace? 2. Sobre la gente feliz. La gente feliz no siempre parece feliz. A veces no sonríe mucho. No necesariamente tiene vidas perfectas, ni historias sin grietas, ni biografías ordenadas. De hecho, muchas veces su vida se parece bastante a la de los demás: incertidumbre, pérdidas, decisiones mal tomadas, días difíciles. Pero hay algo distinto en la forma en que habitan todo eso. No viven en guerra con la realidad. No necesitan que el mundo se ajuste constantemente a sus expectativas para poder estar en paz. La felicidad, en ese sentido, no es una condición estable ni un estado permanente. Es más bien una relación flexible con lo que ocurre. La gente feliz suele tener una capacidad particular: no confundir lo que sienten con lo que son. Pueden atravesar tristeza sin convertirla en identidad. Pueden atravesar alegría sin volverla exigencia.
No necesitan que cada emoción sea definitiva. También hay algo en su relación con el tiempo. No viven atrapados exclusivamente en lo que falta ni completamente disueltos en lo que ya pasó. Hay una cierta presencia en el momento actual, incluso si ese momento es imperfecto. No porque ignoren el futuro o el pasado, sino porque no permiten que los absorban por completo. Otra característica frecuente es una forma distinta de atención. No necesariamente más intensa, sino menos fragmentada. Pueden estar en una conversación sin estar mentalmente en otro lugar. Pueden hacer una cosa sin necesitar demostrar que deberían estar haciendo otra. No se trata de ausencia de ambición, sino de ausencia de conflicto constante con el presente. La gente feliz no siempre tiene más cosas, más éxito o más estabilidad. A veces incluso tiene menos de lo que socialmente se considera deseable. Pero su relación con lo que tienen no está mediada por una comparación permanente. Hay menos ruido interno. Menos negociación constante con lo que debería ser. Menos diálogo agresivo entre lo que ocurre y lo que se espera. Eso no significa ingenuidad. La felicidad no es desconocimiento del dolor. Es una forma de atravesarlo sin convertirlo en centro absoluto de la experiencia. También hay una dimensión silenciosa, la capacidad de no necesitar que todo tenga un significado profundo todo el tiempo. A veces simplemente dejar que las cosas sean lo que son, sin sobreinterpretarlas. En ese sentido, la felicidad no es una conquista final ni un premio. Es más bien una forma de organización interna. Una manera de estar en el mundo con menos resistencia innecesaria. Y quizá por eso resulta tan difícil de definir con precisión, porque no es una cosa que se posee, sino una forma en que la vida deja de estar constantemente en disputa consigo misma. 3. Sobre la gente que tiene patologías psiquiátricas o físicas. Hay una tendencia antigua a mirar la enfermedad como una excepción, como si fuera una interrupción en una supuesta norma estable de lo humano. Pero cuando se observa con más atención, esa idea se vuelve frágil. La vulnerabilidad no es la excepción, sino parte constitutiva de la condición humana. Las patologías, mentales o físicas, no son solo diagnósticos. Son formas en las que un organismo y una mente atraviesan límites de funcionamiento que, en otro contexto, se consideran esperables. Pero esos límites no son absolutos, son históricos, biológicos, sociales, culturales. Lo que una época entiende como sufrimiento tratable, otra lo interpretó como posesión, melancolía, carácter o destino. En el caso de las condiciones psiquiátricas, lo que se altera no es simplemente una conducta, sino la forma en que la experiencia se organiza, la percepción del tiempo, la regulación emocional, la relación con los otros, la construcción del sentido. A veces el mundo interno se vuelve demasiado intenso. O demasiado fragmentado. O demasiado rígido. O difícil de traducir al lenguaje compartido. No hay una sola forma de vivir la mente humana, y justamente por eso las diferencias no siempre son fáciles de encajar en categorías simples. En las condiciones físicas, el cuerpo introduce sus propios límites. Dolor, fatiga, movilidad reducida, variaciones sensoriales, enfermedades crónicas o degenerativas. El cuerpo deja de ser una transparencia y se vuelve presencia constante. Algo que se siente, que impone ritmos, que redefine lo cotidiano. Ambos planos, psíquico y físico, tienen algo en común, alteran la relación entre la persona y el mundo. No solo qué se puede hacer, sino cómo se experimenta el hecho mismo de existir. Y sin embargo, reducir estas experiencias únicamente a la idea de déficit es incompleto. Porque junto al sufrimiento suele aparecer también una forma distinta de percepción, una sensibilidad particular, una adaptación compleja, a veces invisible desde afuera. La sociedad, en cambio, tiende a organizar la diferencia bajo dos categorías simplificadas, lo funcional y lo no funcional. Pero la vida real es mucho más ambigua. Hay personas que funcionan en ciertos contextos y no en otros. Personas que compensan con estrategias internas lo que el entorno no contempla. Personas que viven con grados distintos de dolor o dificultad sin que eso defina completamente su identidad. Uno de los problemas centrales no es la existencia de la patología, sino la forma en que se la interpreta socialmente. El aislamiento, el estigma o la invisibilización suelen amplificar el sufrimiento más que la condición misma. En el otro extremo,
también existe el riesgo de romantizarla, como si el sufrimiento fuera automáticamente fuente de profundidad o verdad. Esa idealización tampoco es justa, el dolor es dolor, y no necesita ser estetizado para ser reconocido. Lo más difícil de sostener, quizás, es una mirada intermedia, reconocer que estas condiciones pueden implicar sufrimiento real, limitaciones reales, necesidades concretas de apoyo, sin reducir a la persona a su diagnóstico. Porque ninguna patología agota lo que una persona es. Hay siempre algo que excede la condición médica: biografía, vínculos, decisiones, formas de humor, imaginación, afectos, maneras de resistir o adaptarse. La identidad humana no es un diagnóstico, sino una totalidad en movimiento. Y en esa totalidad, la fragilidad no es una anomalía, es una de las formas más constantes de lo vivo. 4. Sobre las mujeres. Hablar de las mujeres como si fueran una sola cosa es, en el fondo, una simplificación que la realidad desmiente constantemente. No existe una esencia única que las defina, del mismo modo que no existe una única forma de ser humano. Sin embargo, sí existe una condición histórica, social y biológica que ha configurado experiencias específicas a lo largo del tiempo. Durante siglos, las mujeres han sido situadas dentro de estructuras sociales que definían sus márgenes de acción, sus roles esperados y sus posibilidades de autonomía. Esas estructuras han variado según culturas y épocas, pero en muchos casos compartieron un rasgo común: la distribución desigual del poder. Esa desigualdad no es solo política o económica. También se expresa en la forma en que se narra la experiencia femenina, en cómo se interpreta su palabra, en cómo se valida o se cuestiona su presencia en distintos espacios. La historia no solo ha sido vivida por mujeres, también ha sido contada sobre ellas, y esa diferencia es importante. Al mismo tiempo, reducir la experiencia femenina únicamente a la opresión sería incompleto. Las mujeres no han sido solo receptoras pasivas de estructuras sociales, sino también agentes activos en su transformación. En la ciencia, el arte, la política, la vida cotidiana y los vínculos sociales, han producido formas de conocimiento, creación y resistencia que no pueden entenderse solo desde la limitación. La experiencia de las mujeres también está atravesada por una enorme diversidad interna. Clase social, cultura, geografía, época histórica, orientación de vida, decisiones personales y trayectorias individuales generan diferencias tan profundas que cualquier generalización pierde precisión rápidamente. Sin embargo, hay algo que atraviesa muchas de esas experiencias: la negociación constante entre identidad propia y expectativas externas. En distintos grados y formas, muchas mujeres han tenido que construir su lugar en el mundo en diálogo, a veces conflictivo, con normas que no siempre fueron diseñadas por ellas. En el plano contemporáneo, esa negociación sigue existiendo, aunque con nuevas condiciones. La ampliación de derechos, la mayor participación en espacios públicos y la transformación de los roles tradicionales han abierto posibilidades reales que antes no estaban disponibles. Pero esas transformaciones no eliminan automáticamente las tensiones históricas, que pueden persistir de formas visibles o sutiles. Aún así, ninguna de estas dimensiones agota lo que una mujer es o puede ser. La experiencia femenina no es una categoría cerrada, sino un campo abierto de posibilidades, contradicciones y recorridos individuales. Quizás lo más importante sea justamente eso: evitar que la palabra mujeres funcione como una etiqueta fija, y entenderla más bien como un plural vivo, que contiene diferencias internas tan grandes como su historia colectiva. Porque al final, cualquier intento serio de comprensión tiene que volver a una idea básica: no se trata de definir a las personas desde afuera, sino de reconocer su complejidad sin reducirlas a una sola narrativa. 5. Un planeta entre miles de millones. La sensación de que la Tierra es especial nace de una intuición muy humana: si aquí hay vida, y en casi todo lo demás que vemos no la hay, entonces debe haber algo excepcional en este lugar. Y en cierto sentido es verdad. Pero la explicación es menos mística y más estadística, física y temporal. El universo no está diseñado para la vida. Está regido por leyes que permiten una enorme variedad de configuraciones de materia y energía. En esa inmensidad, la vida no es un objetivo, sino una posibilidad extremadamente específica dentro de un rango muy estrecho de condiciones. Para que exista vida tal como la conocemos se necesitan varias coincidencias simultáneas,
Una estrella estable durante miles de millones de años, una distancia adecuada que permita agua líquida, elementos químicos complejos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, una atmósfera que regule la temperatura, campos magnéticos que protejan de radiación, y procesos geológicos que reciclen materiales. La Tierra no es perfecta en ningún sentido absoluto. Es simplemente un punto donde esas condiciones se superponen de manera suficientemente estable durante un tiempo largo. Pero lo importante es esto, no sabemos aún cuántas de esas condiciones son realmente raras. El universo observable contiene cientos de miles de millones de galaxias, y cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. En torno a muchas de esas estrellas se han detectado planetas. Es decir, los otros mundos no son excepcionales, son la norma. Lo que no sabemos todavía es cuántos de esos mundos tienen la combinación exacta de variables necesarias para sostener vida compleja. Y más aún, si la vida puede adoptar formas muy distintas a las que conocemos. Aquí aparece un punto clave. Nuestra definición de vida está basada en un único ejemplo, el de nuestro propio planeta. Eso introduce un sesgo inevitable. Es como intentar describir todos los idiomas del universo habiendo escuchado solo uno. Puede ser que la vida compleja sea extremadamente rara, una especie de accidente estadístico que ocurre muy pocas veces. O puede ser que sea relativamente común, pero difícil de detectar a distancia con nuestras herramientas actuales. También hay un factor temporal. La vida no solo depende del espacio, sino del momento. Estrellas nacen y mueren. Planetas cambian. Atmósferas se pierden. Civilizaciones, si existen, podrían durar muy poco en escala cósmica. Dos planetas con vida podrían no coincidir nunca en el tiempo. Entonces, cuando miramos los otros miles de millones, en realidad estamos mirando un sistema inmenso donde la mayoría de los resultados posibles no incluyen vida, o no la incluyen en formas detectables por nosotros. La Tierra no necesita ser única para ser especial en sentido estadístico. Puede ser simplemente una realización de una posibilidad rara dentro de un espacio de posibilidades gigantesco. Y al mismo tiempo, el hecho de que haya al menos un caso confirmado de vida, nosotros, cambia completamente la perspectiva. Significa que el universo tiene, al menos en algunos lugares, la capacidad de organizar materia inerte en sistemas que se observan a sí mismos. Eso no convierte a la Tierra en el centro del universo, pero sí en un ejemplo empírico de algo que antes era solo una hipótesis. En ese sentido, la pregunta no es solo por qué hay vida aquí, sino porque las leyes físicas permiten que exista vida en absoluto. Y quizás la respuesta más honesta hoy no sea una explicación cerrada, sino una constatación abierta, con una muestra de un solo planeta. Aún no sabemos si la vida es una rareza cósmica o una consecuencia natural de la complejidad cuando el tiempo y la química se combinan lo suficiente. Lo único claro es que el universo es lo bastante grande como para que ambas posibilidades sigan siendo plausibles. 6. Música, contracultura y política en los años 70. En los años 70 la música popular dejó de ser únicamente entretenimiento para convertirse, en muchos contextos, en un lenguaje político informal. No porque toda canción fuera explícitamente militante, sino porque el propio espacio cultural en el que se producía estaba atravesado por conflictos sociales, guerras, movimientos civiles y una creciente desconfianza hacia las instituciones tradicionales. La década anterior había dejado un terreno fértil, movimientos por los derechos civiles, oposición a la guerra de Vietnam, expansión de la cultura juvenil como fuerza social autónoma. En los 70, esa energía no desaparece, se fragmenta, se radicaliza y se diversifica en múltiples direcciones. La música se vuelve uno de los canales privilegiados de esa fragmentación. No actúa como un bloque ideológico único, sino como una constelación de voces que expresan distintas formas de desacuerdo, crítica o desilusión. El rock, el folk eléctrico, el funk y otras corrientes funcionan como vehículos de discurso social, muchas veces más efectivos que el lenguaje político tradicional, especialmente entre las generaciones jóvenes. En ese contexto, la contracultura no es un movimiento homogéneo, sino un conjunto de sensibilidades que comparten una sospecha común hacia el poder establecido. Esa sospecha puede dirigirse contra el Estado, contra la guerra, contra la policía, contra la industria cultural o contra la propia idea de autoridad en sentido amplio. La música no solo denuncia, también organiza imaginarios alternativos.
Propone formas distintas de comunidad, de libertad, de relación entre individuos. En muchos casos, el escenario, el club o el concierto se convierten en espacios donde se experimentan, aunque sea de manera momentánea, otras formas de sociabilidad. Las letras que circulan en ese periodo suelen mezclar consignas políticas directas con elementos de humor, ironía, psicodelia o provocación. No existe una separación estricta entre lo serio y lo lúdico. Esa ambigüedad es parte de su fuerza. La crítica no siempre se formula como programa, sino como atmósfera. Al mismo tiempo, la relación entre cultura y poder no desaparece, se vuelve más compleja. La industria musical absorbe parte de esa energía contestataria, la distribuye y, en cierta medida, la transforma en producto. Esto genera una tensión permanente entre autenticidad y comercialización, entre discurso crítico y circulación masiva. En paralelo, la represión política y el control estatal en distintos países también influyen en la forma de expresión artística. En algunos contextos, la protesta es abierta, en otros, se vuelve indirecta, simbólica o metafórica. La música funciona entonces como un espacio donde se pueden enunciar críticas que no siempre encuentran lugar en el discurso público formal. Otro elemento clave es la figura del artista como portavoz. Aunque no todos los músicos asumen ese rol, en muchos casos se les atribuye una función de representación generacional. Esto genera tanto poder como contradicciones. La voz individual se amplifica, pero también se simplifica, y a veces se convierte en símbolo más que en sujeto. En términos históricos, los años 70 muestran un momento en el que la música popular participa activamente en la disputa por el sentido político de la época, aunque no de manera centralizada ni coherente. Es una política dispersa, emocional, estética y fragmentaria. Y sin embargo, precisamente esa fragmentación es lo que le da fuerza. La contracultura no ofrece un único programa, sino múltiples formas de cuestionar el orden existente. Algunas son explícitas, otras simbólicas. Algunas buscan transformación social directa, otras simplemente la apertura de espacios de libertad subjetiva. En conjunto, lo que aparece es una cultura en la que el sonido se convierte en vehículo de conflicto, de crítica y de imaginación política. Una época en la que la música no solo acompaña la historia, sino que también participa en su debate. 7. El tiempo como desilusión y claridad. La experiencia del tiempo, vista desde la propia vida, rara vez se parece a una línea ordenada. Más bien se comporta como una serie de cambios de percepción. Lo que antes parecía urgente, después se vuelve trivial. Lo que antes era confusión, con el tiempo adquiere otra forma de nitidez, aunque no necesariamente de certeza. En la juventud, la conciencia suele estar atravesada por una mezcla de intensidad y desorden. Hay una sensación de posibilidades abiertas, pero también de falta de orientación. Las ideas aparecen con fuerza, los deseos se multiplican, las contradicciones se superponen. La vida se vive como una especie de campo en construcción permanente, donde todo parece importante y, al mismo tiempo, nada está completamente definido. En ese estado, la libertad se percibe como promesa. Pero también como ilusión. Porque la abundancia de opciones no garantiza comprensión, y la energía no siempre se traduce en dirección. La vida puede sentirse como un conjunto de fragmentos sin ensamblar, donde el futuro existe más como expectativa que como realidad concreta. Con el paso del tiempo, algo cambia. No necesariamente porque el mundo se vuelva más simple, sino porque la relación con él se modifica. La acumulación de experiencias reduce ciertas incertidumbres, no eliminándolas, sino reubicándolas. Lo que antes parecía central puede volverse periférico. Lo que antes generaba ansiedad puede perder intensidad. La madurez no siempre trae respuestas definitivas. A veces trae una forma distinta de ignorancia, más consciente, menos ansiosa, menos desesperada por resolverlo todo. La claridad no consiste en saberlo todo, sino en saber que no todo necesita ser resuelto al mismo tiempo. En ese sentido, el presente adquiere un peso diferente. El futuro deja de ser una construcción abstracta que domina la mente, y pasa a ser una consecuencia menos absoluta del presente inmediato. La atención se desplaza, de la acumulación de posibilidades a la gestión de lo que ya está aquí. También cambia la relación con los problemas personales.
Muchas preocupaciones de etapas tempranas de la vida pierden relevancia no porque se resuelvan todas, sino porque la perspectiva cambia. Lo que antes ocupaba todo el espacio mental se reordena dentro de una escala más amplia de prioridades. Hay incluso una forma de alivio en esa transformación. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque se reduce la necesidad de dramatizar cada incertidumbre. La experiencia enseña que no todo merece el mismo nivel de tensión interna. Sin embargo, este proceso no es lineal ni uniforme. No todas las personas lo viven igual, ni en los mismos tiempos, ni con los mismos resultados. La edad no garantiza sabiduría, pero sí puede modificar el tipo de relación que se tiene con la ignorancia propia. Al final, lo que emerge no es una verdad absoluta sobre la vida, sino una actitud distinta frente a ella, menos expectativa de control total, más aceptación de la complejidad, y una comprensión más sobria de los propios límites. Y quizás por eso, con el tiempo, la existencia se vuelve menos un problema a resolver y más una situación a habitar. 8. La salida del juego. Hay una forma de vida que se organiza alrededor del movimiento constante, metas, expectativas, rendimiento, validación externa. En ese sistema, detenerse puede interpretarse como fracaso. No participar puede parecer abandono. Y salir del circuito, incluso temporalmente, suele ser leído desde afuera como una anomalía. Desde esa perspectiva, quien se aparta del ritmo establecido despierta sospecha. No porque esté necesariamente mal, sino porque deja de ser legible dentro de las reglas comunes. La ausencia de ambición visible se confunde con apatía. La renuncia a ciertos juegos sociales se interpreta como pérdida. Y la tranquilidad, en un entorno que valora la agitación, puede parecer una forma de desconexión. Pero desde otra mirada, lo que aparece no es pérdida, sino cambio de relación con el sistema. La vida deja de experimentarse como una carrera continua y pasa a observarse como un proceso más amplio, donde no todo necesita participación activa para tener sentido. La mente deja de estar completamente absorbida por la lógica del debería estar haciendo algo más. En ese desplazamiento, surge una forma distinta de atención, no centrada en la acumulación de logros o experiencias, sino en la observación del flujo mismo de la vida. El tiempo deja de ser únicamente un recurso a optimizar y se convierte en algo que se percibe. Desde afuera, esto puede parecer inactividad. Desde adentro, puede sentirse como una reorganización profunda de prioridades. El conflicto aparece porque el entorno sigue funcionando con una lógica de comparación y movimiento constante. Entonces, quien no participa plenamente en ese ritmo puede ser interpretado como alguien que se quedó atrás, cuando en realidad simplemente cambió de posición respecto del juego. También aparece la incomodidad de la incomprensión. Las preguntas externas buscan encajar esa elección en categorías conocidas: éxito, fracaso, motivación, pérdida de rumbo. Pero esas categorías no siempre alcanzan para describir una transformación que no es lineal ni productiva en el sentido habitual. Lo que se formula como problema desde afuera, puede ser vivido como resolución desde adentro. No porque todo esté resuelto, sino porque disminuye la necesidad de conflicto permanente con el propio estado. En ese sentido, dejar ir no es abandonar la vida, sino abandonar cierta forma de presión interna que exigía estar siempre en movimiento hacia algo externo. Y en ese punto, aparece una pregunta más profunda: ¿qué significa vivir cuando ya no se está obligado a participar constantemente en el juego de la validación? No hay una única respuesta. Pero sí una constatación posible: cuando el movimiento deja de ser compulsivo, aparece la posibilidad de observarlo. Y en esa observación, la vida cambia de textura. 9. Tiempo de limpieza. La escena se abre en una especie de calma suspendida, donde la naturaleza parece alinearse con una sensación de equilibrio, la luz del día, la presencia del mundo, y una experiencia compartida que da la impresión de pertenecer a un mismo lugar. Se describe un estado en el que todo parece haber encontrado su sitio. No hay conflicto evidente entre fuerzas opuestas. La realidad se percibe como si hubiera alcanzado un punto de sincronía, donde lo humano y lo cósmico parecen coexistir sin fricción. En ese marco simbólico, las figuras del poder y la organización aparecen transformadas, lo que normalmente representa jerarquía o control se convierte en actividad cotidiana, casi doméstica.
La distribución de roles deja de estar cargada de tensión política y pasa a formar parte de una especie de orden simbólico más simple y funcional. No hay enemigos definidos, ni competencia abierta. La idea central es la de una comunidad sin oposición interna, donde la noción de conflicto se disuelve. La libertad no se presenta como lucha, sino como ausencia de amenaza. En ese estado, el mundo se imagina como un sistema cerrado pero armonioso, casi ritual, donde cada cosa ocupa su lugar dentro de una estructura equilibrada. La imagen del viaje pierde importancia frente a la idea de un centro estable, no importa cuán lejos se vaya, siempre hay un punto de referencia interno que permanece intacto. Ese centro funciona como una forma de hogar simbólico. No depende de la geografía ni del desplazamiento, sino de una coherencia interna que se mantiene incluso en movimiento. La dimensión espiritual del lenguaje sugiere que este orden no es meramente social, sino también cósmico, fuerzas superiores, oráculos, presencias protectoras, todo contribuye a la idea de que existe una armonía preestablecida que sostiene la experiencia. En conjunto, lo que se describe no es solo un lugar o una escena, sino una visión de mundo, la posibilidad de una convivencia sin fricción, donde la vida se organiza como un sistema de equilibrio natural, casi ceremonial. Una especie de utopía simbólica en la que el conflicto se disuelve no por imposición, sino por integración. 10. A través del universo interior. Hay momentos en los que el pensamiento deja de sentirse como algo controlado y empieza a fluir como si no nos perteneciera del todo. Las palabras aparecen, se transforman y desaparecen con una velocidad que no obedece a una lógica fija, como si atravesaran un espacio más amplio que la mente misma. En ese flujo, las emociones no llegan de forma ordenada. Alegría y tristeza no se excluyen, sino que coexisten como estados que se superponen, se desplazan y se mezclan. La conciencia no las organiza, las recibe. La mente abierta se convierte en un lugar de tránsito. Las imágenes internas surgen con fuerza, se multiplican, se fragmentan. No son estables ni definitivas, sino fenómenos que aparecen y se disuelven, como si la percepción estuviera atravesada por una cantidad casi infinita de estímulos simultáneos. Los pensamientos no avanzan en línea recta. Se desvían, se interrumpen, se pierden y reaparecen. A veces parecen mensajes incompletos que viajan sin destino claro, pero que aún así generan una continuidad invisible, una especie de movimiento interno constante. En medio de ese flujo aparece una idea central, la permanencia de un núcleo interior que no depende del cambio externo. No como algo rígido o inmóvil, sino como una forma de estabilidad que no se ve afectada por la variación de los contenidos mentales. Esa estabilidad no es resistencia activa, sino fondo. Un punto de referencia silencioso que no necesita intervenir para mantenerse. Al mismo tiempo, la experiencia del mundo se expande. El sonido, la luz, las sensaciones, todo parece intensificarse en su presencia. No hay separación estricta entre lo interno y lo externo, ambos se interpenetran. La conciencia no es un observador distante, sino un espacio donde todo ocurre al mismo tiempo. Y en ese estado, la idea de cambio pierde parte de su urgencia. No porque el cambio no exista, sino porque deja de ser percibido como amenaza o como pérdida de control. Lo que permanece no es una estructura mental fija, sino una especie de continuidad de fondo que atraviesa todas las transformaciones. Desde ahí, la noción de mi mundo deja de ser frágil. No porque el mundo externo se detenga, sino porque la identidad deja de depender de su estabilidad. Todo fluye. Todo se mueve. Pero algo, en el centro de la experiencia, no necesita afirmarse para existir. Y en esa quietud sin rigidez, el cambio deja de ser ruptura y se vuelve simplemente tránsito dentro de una totalidad más amplia. 11. Todo es cuestión de escala. Muchas de las preguntas humanas parecen absolutas solo porque se formulan desde una escala muy concreta. Lo que en un nivel aparece como problema, en otro se vuelve detalle, lo que en una escala es decisivo, en otra es irrelevante, lo que parece estable, al ampliar la mirada se revela transitorio. La escala no es solo una cuestión de tamaño, sino de tiempo, de perspectiva y de contexto. Un instante puede ser una vida entera si la mirada es suficientemente estrecha. Una vida puede ser un parpadeo si la perspectiva es suficientemente amplia. En biología, lo que llamamos individuo es en realidad un sistema temporal,
células que se renuevan, procesos que cambian, estructuras que persisten solo parcialmente. En geología, lo que parece sólido, montañas, continentes, es movimiento lento. En astronomía, lo que parece eterno es también evolución, nacimiento y desaparición. La idea de permanencia depende del punto de observación. Incluso en lo social ocurre lo mismo. Un conflicto puede parecer central dentro de una época, pero perder importancia cuando se observa desde décadas o siglos. A la inversa, decisiones aparentemente pequeñas pueden reorganizar sistemas enteros cuando se observan en escalas más amplias. La mente humana, sin embargo, tiende a fijarse en una escala dominante, la del presente inmediato. Es una consecuencia funcional de la supervivencia. Lo urgente ocupa más espacio mental que lo distante. Pero esa preferencia no es una descripción objetiva de la realidad, sino una adaptación biológica. Cuando se cambia la escala, cambian las conclusiones. Lo que parece identidad fija se vuelve proceso. Lo que parece destino se vuelve trayectoria. Lo que parece excepción se vuelve variación estadística. Y también ocurre lo inverso, lo que parece insignificante puede adquirir sentido cuando se amplía el marco de referencia. Una acción cotidiana puede ser irrelevante en el día, pero significativa en la construcción de hábitos. Un evento puede parecer aislado, pero formar parte de una tendencia histórica más amplia. La escala, entonces, no solo modifica la percepción, redefine el significado. Por eso muchas discusiones humanas no son tanto desacuerdos de contenido como desacuerdos de escala. Dos personas pueden observar el mismo fenómeno y extraer conclusiones distintas simplemente porque no están mirando el mismo nivel de realidad. Una ve lo inmediato. Otra ve el patrón. Una ve el caso. Otra ve el sistema. Ninguna de las dos está necesariamente equivocada, están operando en marcos diferentes. Comprender esto introduce una forma de relatividad práctica, no todo juicio es universal porque no todo juicio pertenece al mismo nivel de observación. Y en última instancia, pensar en términos de escala es aceptar que la realidad no es plana. Es estratificada. Tiene niveles que se superponen sin anularse entre sí. Tal vez por eso, cuando se amplía suficientemente la perspectiva, muchas certezas se vuelven más suaves. No desaparecen, pero pierden rigidez. Y en ese cambio aparece una forma distinta de comprensión, menos absoluta, pero más amplia, menos inmediata, pero más integrada. Porque al final, casi todo depende de dónde se está mirando. Silicio y @cx2gc. 2026.